Vamos al texto de esta tarde, que es Mateo capítulo 16, versículo 21. Buenas tardes, Mariano. Eh, Mateo capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 21 al versículo 28. El título que tiene esta versión de la Biblia es Jesús anuncia su muerte. Jesús hacia su muerte. ¿Qué muerte podemos No, pedir? deja. No está bien. Digo yo y vos te quedas. Ahora lo vamos a Sí, tranquilo. Dale, mirar. igual leí una parte, ¿Estamos en el texto todos? Sí, sí. Digo yo. una partecita leí. ¿Vos querés leerlo, Sí, Daniel? por favor. Dale, léelo. Dice, desde entonces Jesús comenzó a explicar su discípulo el que, el que debía ir a Jerusalén y padecer mucho a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y morir y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo: Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás suceda. Pero él se volvió y le dijo: Pero aléjate de mi vista, Satanás, me, me eres, me eres un tropiezo, y tú no piensas en las cosas de Dios, sino cuestiones humanas. A sus discípulos, Jesús le dijo: Si alguno quiere seguirme, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo lo que quiera salvar, todo lo que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, por causa de mí la hallará. ¿Por qué? ¿De qué sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O que puede dar uno un cambio de su alma? ¿Por qué el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras? De cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Muchas gracias, David. No hay nada. Bueno, vamos a ir por partes. Hay varios puntos de importancia sobre este pasaje que está directamente relacionado con la porción de la escritura anterior. Creo que fue el miércoles pasado que hablábamos de esto. Hablábamos sobre la confesión de Pedro, hablábamos sobre el problema de la revelación de Jesús al ser el Mesías, el Cristo. Hablábamos un poquito de lo que significaba ser el ungido, qué es lo que significa Mesías y Cristo, ¿qué significa eso, ser ungido. Eh, y el texto de hoy está relacionado con la confesión de Pedro, que se da unos versículos antes. Está totalmente relacionado porque tiene que ver con la revelación de Jesús, de qué clase de Mesías, qué clase de ungido es, o mejor dicho, con una enseñanza de parte de Jesús, que es qué quiere decir realmente ser el Mesías o ser el ungido. Volvemos a repasar lo que veníamos diciendo, que es el entendimiento que tenían los judíos de esta época, en la época de Jesús, del Mesías, era más bien un Mesías del versículo 27. Dice el versículo 27: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esta es la imagen del judío del primer siglo cuando uno le hablaba sobre el Mesías. Era alguien que iba a venir con los ejércitos celestiales a poner orden, a volver a instaurar el reino de Israel,
en este momento en el cual leemos el texto, el momento histórico es un momento de opresión del pueblo de Israel. Israel no tiene una independencia política, sino que depende directamente de Roma. El rey que hay en ese momento, que es Herodes, es un rey amigo del poder político de Roma, es vinculado por familiares y por conocidos al César de Roma. Entonces funciona un poco como un gobierno títere del imperio. Un poco también funciona así el poder religioso, que son, eh, ¿cómo decir? Son deudores también del poder romano. Roma, la característica que tenía cuando llegaba a un territorio, aplicaba lo que se llamaba la Pax Romana. La Pax Romana tenía que ver con instalar el poder romano en ese territorio, pero respetar lo que eran las costumbres de los pueblos. Entonces, la Pax Romana significaba, ¿qué tal? Buenas tardes. Pax con X, la paz romana o la Pax Romana significaba que iba a estar todo bien con el Imperio Romano siempre y cuando ellos cumplieran con los requisitos de Roma. ¿Cuáles eran los requisitos de Roma? Bueno, ellos tenían que respetar la figura central del César, rendir culto al César, esto significaba también rendirle tributo, pagar los impuestos debidamente y dejar que el ejército romano, si necesitaba, hiciera sus cuarteles o pasara por el territorio. Entonces, mientras uno respetara todo eso, Roma respetaba las costumbres del pueblo y hasta sus creencias. No lo hacía con todos los pueblos, lo hacía con la mayoría. Entonces, el contexto político en el cual está viviendo el judío del primer siglo es un contexto de opresión. Por eso esta necesidad de ver en la figura del Mesías, del ungido de Dios, un libertador político, alguien como, bueno, si fuera para nosotros San Martín, un San Martín, ¿no? Alguien que los liberara. Entonces, Jesús entendiendo la mirada que tenían los judíos sobre la idea, se entiende, ¿no? La idea del Cristo, del Mesías, del ungido. Jesús, sabiendo esto, quiere distanciarse de esta situación. Él no quiere que lo identifiquen a él como una figura política o una figura militar. Entonces, se da lo que llaman los estudiosos el secreto mesiánico. El secreto mesiánico era cuando Jesús mandaba a sus discípulos que no dijeran que él era el Cristo. ¿eh? Y lo hacía por esto, no quería él que lo asocien con la idea del Cristo que tenían en el pueblo judío de esa época. Y en este pasaje que nos toca hoy, vemos que Jesús comienza a revelar cuál es el entendimiento bíblico sobre el Mesías. ¿Qué iba a requerir Dios del ungido? La figura que utiliza acá en el versículo 27 del Hijo del Hombre es una figura utilizada por el profeta Daniel que se relaciona directamente con la figura del Mesías. Este es un título, el Hijo del Hombre, utilizado para identificar al Cristo. Hago mención de las diferentes palabras que significan lo mismo a ungido. Cristo, Mesías, ungido es exactamente lo mismo. Ya ¿Te puedo explicamos. hacer una pregunta, Marco? Sí, dale, Eh, Mariano. ¿Qué palabra se usa cuando dice el Hijo del Hombre? Ahí, para la palabra hombre, ¿qué significado tiene? Porque no Sí, es el un que dice ahí, humano. el que está traducido es hombre, de humanidad, de hombre. Pero eh, es una figura, ¿cómo se dice? Eh, no es apocalíptica, no me sale otra palabra. Escatológica, es un título escatológico del enviado de Dios que va a venir a poner orden en el mundo. Es un título que utiliza Daniel y que era uno de los títulos preferidos autorreferenciales de Jesús. No, porque en muchos lugares hombre está escrito con mayúscula. Sí, sí, porque es un título. Hijo del hombre, porque es un título. No está
diciendo que es hijo del género humano. Ujú. ¿Mm? Ah, Por eso está gracias. con mayúscula. Y fíjate que hijo también está con mayúscula, Mm, porque es un título. Es como decir el rey de reyes, ¿viste? Un título escatológico asociado a la figura del Cristo, pero al final de los tiempos. bueno, gracias. ¿Sí? Bien. Entonces, Jesús va a explicarle a sus discípulos. Jesús, hay una característica de parte de Dios cuando quiere hacer entender algo a su pueblo, que lo hace a través de una revelación progresiva. Es decir, Dios va a ir explicando a su pueblo lo que su pueblo quiere, lo que Dios quiere que entienda de manera pausada a través del tiempo o de manera que el pueblo pueda entenderlo naturalmente, utilizando diferentes figuras. La misma metodología va a utilizar Jesús para contarle cosas a sus discípulos. Va a comenzar desde donde están parados los discípulos hasta revelaciones más profundas. Por eso, por ejemplo, Jesús utilizaba el recurso de las parábolas. Las parábolas son enseñanzas en el contexto y en el lenguaje que los oyentes podían entender, pero que revelaba realidades espirituales más profundas, que iban más allá del relato. Entonces las parábolas no pueden ser entendidas de manera literal, sino que hay que buscar su significado. Y lo mismo va a pasar con el concepto de Cristo, de ungido, de Mesías. Jesús va a tratar de hacerles entender a sus discípulos que Él no es el Cristo que el pueblo está esperando. Y en este pasaje lo va a decir claramente. Eh, Primero va a declarar que Él no va a compartir el pensamiento o la cosmovisión que tienen los líderes religiosos. El versículo 20, acá, 21. El versículo 21 dice que va a padecer mucho de mano de los ancianos, los principales sacerdotes y de los escribas. Básicamente, al definir esto, está hablando del Sanedrín. El Sanedrín era el cuerpo de gobierno que tenía el pueblo judío en el contexto religioso. Ellos eran los ancianos del pueblo de Israel. La Junta de Gobierno La- romano. no, romano no, judío. Judío. Judío, el Sanedrín es judío Ah. y es el contexto religioso. Eh, era la forma más natural para el pueblo judío era el gobierno a través de representantes que conformaban un cuerpo comunitario de administración y de gobierno, que eran básicamente los ancianos o los cabezas de familia o de tribu para el pueblo de Israel. Esto se fue a lo largo del tiempo consolidando y cobró esta figura del Sanedrín en ese esa vieja costumbre de que los jefes o los cabezas de tribu formaban parte de un cuerpo de gobierno. Bueno, ahora en este contexto, cuando estamos leyendo este texto, no son ellos representantes de las tribus de Israel, pero sí son figuras prominentes de la sociedad judía. Son gentes vinculadas al poder político, gentes vinculadas al poder económico, que tienen llegada a esos lugares por contactos, básicamente. Entonces, llegan a conformar este cuerpo de gobierno. Y Jesús no quiere identificarse con ellos y dice que a mano de ellos, esta es una revelación que hace directa, a manos de ellos, el Mesías, el ungido, el Cristo, va a sufrir. Esto no lo venía diciendo directamente hasta ahora, sí se venía viendo por los enfrentamientos que Jesús iba teniendo con los fariseos, que era una de las sectas de los judíos, o los saduceos. Los escribas eran aquellos que interpretaban la ley, que formaban parte de la secta de los fariseos. ¿Se entiende esto de sectas, no? Sí. Sectas son Un grupo. un grupo dentro de la religión judía. Había muchas sectas o varias sectas. Las más representativas eran las de los saduceos y de los fariseos, que hacían énfasis en diferentes cosas de la ley. Y después estaban los escribas, que eran los intérpretes de la ley, que eran todos fariseos. Y Jesús dice, bueno, a manos de la cúpula religiosa, es necesario que yo padezca, es necesario que yo sufra. Entonces,
Jesús comienza a revelarles directamente a sus discípulos, en este caso, de que la figura del Cristo, del Mesías, iba a estar vinculada ahora al sufrimiento, que este no era el tiempo en el cual se iba a revelar el Hijo del Hombre. Acuérdense, Hijo del Hombre es un título mesiánico, no me sale otra vez la palabra, escatológico, es decir, del futuro. No es un título mesiánico para ahora, para el contexto en el cual estamos leyendo. Por eso dice Jesús, la figura del Mesías es una figura del que revela Isaías, la del siervo sufriente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario que quieran hacer? Qué desilusión para el pueblo. Tremendo, es tremendo. Bueno, es lo que hablábamos ahora en Semana Santa, en uno de los mensajes decía, la frustración que tenían los judíos, primero se manifiesta en lo que nosotros llamamos la Semana Santa, cuando vemos el Domingo de Ramos para nosotros, lo vemos recibiéndolos con palmas, con canciones de alabanza, Hosana, el que viene en nombre de David, y a los días lo vemos cambiándolo a Jesús por un asesino, ¿no? Por un delincuente. Ahí se expresa la frustración del pueblo, de decir, ¿cómo? Este Jesús era el que nos venía a liberar. ¿Cómo puede ser ahora que se deje encarcelar? Y los discípulos vivían también esta desilusión, esta frustración. Pero Jesús les venía anticipando, comienza a anticiparles. Es necesario, y utiliza esta palabra, necesario, que ocurran estas Es cosas. necesario que yo vaya. Sí, claro. Para mí, de la parte del Hijo del Hombre es de la tierra de acá, porque a Dios nadie lo vio ni no podían verlo, pero sí al Hijo del Hombre, porque era como un humano como vos y yo, que tenía contacto con el pueblo, con los escribas, con sus seguidores, pero lo que él decía, a muchos ni los seguidores entendían qué me está diciendo, por qué me dice esto, Ujú. hasta que tuvo después la revelación. Sí, sí. Bueno, nosotros lo entendemos porque estamos leyendo la historia completa, Ah, ¿no es cierto? Entonces, además de tener la historia completa, tenemos el discernimiento que Dios nos da a través de su Espíritu Santo y uno lo puede ver un poquito más claro. porque Pero en ese momento, como dice Beto, no se entendía, no lo entendían así. Pedro mismo no lo entendió cuando le dijo a Jesús, pero Claro. hacete valer por ti mismo, decirle que sos vos, ¿no? Ahora vamos a ir para ese lado, porque decíamos el miércoles pasado hablando de la revelación. Pedro había tenido una revelación. ¿Se acuerdan que mencionábamos esta palabra revelación? Que quiere decir mostrar lo oculto, ¿no? O aquella cosa que se desconoce. Y Pedro recibe una revelación de que Jesús es el Cristo. Cuando Jesús le pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro dice, vos sos el Cristo, el Mesías, el ungido. Entonces, Pedro de repente recibe esto no de su razonamiento lógico, sino que lo recibe como una revelación de parte de Dios, un entendimiento que Dios le da. Entonces, este entendimiento no estaba internalizado en Pedro. Pedro no había llegado a esa conclusión por sí mismo. Entonces, lo vemos ahora a Pedro yéndose para la otra punta, ¿no? Siendo instrumento, vemos, del diablo, de Satanás. Y esto es un punto que quiero recalcar esta noche. De hecho, uno de los títulos que tenía para el estudio de hoy es Usados por el diablo. Eh, no debemos desconocer la figura de Satanás en lo que es el texto bíblico, no debemos desconocer tampoco la obra de Satanás en lo que es el texto bíblico y también en nuestra vida. La función que tiene Satanás dentro del ámbito de las tentaciones y de los suplicios que pasan los creyentes. Y en este momento, a un Pedro que vemos había recibido revelación un tiempo antes de parte de Dios, ahora lo vemos que cae en la tentación de reconvenir a Jesús, en esta palabra decía Beto, quiere decir, en insistirle a Jesús, en hacerle pensar para que cambie su opinión, eso quiere decir, para que él reconvenga, repiense lo que él estaba diciendo, lo vemos cediendo ante la tentación del enemigo. Y es interesante
que esto lo conocemos a través de lo que dice Jesús, porque Jesús no le dice, che, Pedro, dejate hablar sonceras, sino que directamente él vincula lo que está haciendo Pedro a la obra de Satanás. ¿Eh? Entonces, a nosotros nos marca acá un llamado de atención para darle importancia a la cuestión espiritual de lo que estaba sucediendo. Entonces, este Pedro, que había recibido revelación, ahora recibe una tentación de parte del enemigo y cede esa tentación. Y Jesús directamente, es interesante el texto en original, en griego, porque básicamente le está diciendo, Pedro, ubicate. Cuando le dice, apártate de mí, Claro, Satanás, le dice, ubicate en tu lugar, ponete detrás mío. Eso lo quiere decir la frase, apártate de mí, en el original. Ponete detrás mío, ubicate donde tenés que estar. Eh, Esto Puede nos habla ser también, sí, una pregunta, digo, ahí cuando Pedro dice que él va a dar su vida y que dice, apártate de mí, ¿es sí. que habla Satanás o él hablando humanamente está haciendo lo que Satanás haría? Y él dice, apártate Satanás, como diciendo, estás haciendo lo que Satanás haría, porque no es que estaba poseído por un demonio ni por Satanás, sino que, porque Jesús también dice que no junta desparrama, es tan fina ahí ¿no? No sé si se entiende lo que quiero decir, como que Eh, no está creo que sí. hablando, como que no está hablando Satanás, sino que está haciendo lo que Satanás haría, sacarlo de la posibilidad de la cruz. Sí, claro, bueno, esto está relacionado con las tentaciones que tiene Jesús en el desierto, ¿viste? Y tenemos que mirarlo esto desde la realidad espiritual, ¿no? No desde un debate que está teniendo Jesús con Pedro, sino con un reconocimiento de una situación espiritual que está pasando en la vida de Pedro, donde así como Pedro en un momento había recibido esa revelación de parte de Dios, ahora Pedro estaba escuchando al otro lado, estaba escuchando a Satanás. Entonces, hay una connotación espiritual en esto. Sí, Eh, sí. Pedro le habla, Jesús le habla a Pedro, pero Jesús está tirando un tiro por elevación, diciéndole directamente al enemigo, déjate hinchar. Básicamente es eso. Entonces, Ah, pero no, en el no- desierto, Satanás le dijo en el desierto, dice, se apartó por un tiempo. claro, claro, totalmente, totalmente. Entonces, esta es verdad lo que vos decís, no hay acá una, eh, una posesión de parte de Satanás, de Pedro, ni nada por el estilo, pero sí hay una opresión, sí hay una tentación que de alguna forma Satanás le hace ver a Pedro que lo que está diciendo Jesús no es conveniente, no les conviene a nadie. Y Pedro, en su ejercicio de razonamiento lógico, debe haber analizado, debe haber dicho, no, pero escúchame, si vos sos el Cristo, yo lo que entiendo por el Cristo, por el Mesías, es alguien como el Hijo del Hombre, que habla el profeta Daniel, y no como algo que estás diciendo vos. Entonces Pedro debe haber, con esta tentación, de haber relacionado lógicamente lo que él creía era el Cristo, y por eso le dice a Jesús, Jesús, no le conviene a nadie esto, tené misericordia de vos, no pases por todo esto. como que le decía Pedro a Jesús, demostrá quién sos vos, no permita que te pase eso. Pero no era el Bueno, tiempo, algo así. no era el tiempo. Bueno, y lo que Pedro no sabía quién era el plan del enemigo. Sí, Ahí sí. Yo creo que lo de Pedro fue una sensación o una sujeción del enemigo. Me dolería el hecho de entender de que él iba a tener que pasar por eso. sí, bueno, es Creo que que eso es el tema. Lo que él estaba sabiendo es que él estaba siendo instrumento del diablo, pues estaba en el plan, claro, hacer que se volviera para atrás Jesús.
Bueno, vos diste con el problema, exactamente el problema es ese, es el entendimiento humano que tiene Pedro de la situación, que es lo que Jesús le va a recalcar en el versículo 23. Le dice, tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Entonces, un accionar espiritual que es, una de las cosas que quería destacar esta noche es cómo obra el enemigo también con nuestras vidas. Y es que él no hace cosas por nosotros, sino que nos tiende, iba a decir la trampa, Sí, ¿no? ¿Qué pasa? Nos incita Que o pisa nos el trae la palito. sugerencia para que nosotros después tomemos la decisión, ¿no? No somos obligados por ningún poder espiritual a hacer cosas, muy pero sutil. es muy sutil, es muy sutil. Él no se presenta como una cabra con cuernos y cola en punta, ¿no? Se presenta con cuestiones que pueden llegar a seducirnos, ¿no es cierto? Manipulador, ¿no? Esa es la idea, es el engañador, es el mentiroso. Entonces, el enemigo se presenta de esta manera y lo que hace Pedro es, bueno, caer en ese juego y él con su manera de pensar, con su manera de ver las cosas muy humanas, le da ese consejo a Jesús o le pide eso a Jesús y Jesús le dice, no estás pensando las cosas como Dios las piensa. Y ese es el problema. Entonces, un llamado también de atención para nosotros esta noche es preguntarnos, bueno, ¿cómo piensa Dios las cosas? En mi vida, en la vida de la comunidad a la que pertenezco, para no, para, de esta forma, nosotros también no caigamos en el error de Pedro, ¿no? Pensar las cosas de Dios por un tamiz o por un filtro humano o Sí, de que la lógica estaba, humana. estaba lejos también de Pedro, como dice Clemente, estaba lejos de pensar que iba a ser de tropiezo, ¿no? Sí, Después cuando lo van a prestar recién buscaba a ver si era, tenía idea que había sido Pedro, pero no sé quién fue que le cortó la oreja. sí, fue Pedro. Sí fue Pedro, ¿no? Digo, fíjate que nunca entendió nada, pero digo, No, si fuéramos nosotros, ¿no hubiéramos hecho lo mismo? Sí, bueno, mirá, lo citábamos a Pedro también el Jueves Santo cuando hacíamos el lavamiento de pies, cuando Jesús se pone a lavarle los pies a los discípulos, Pedro le dice, no, 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 a mí no me laves, no voy a permitir que me laves. No, Pedro, vos no entendés, yo tengo que hacerlo. Bueno, entonces bañame, lavame todo, ¿no? Entonces Pedro iba de acá para allá, ¿no es cierto? Y es mucho lo que nos pasa a nosotros también en nuestra vida. Muchas veces Pedro. en un momento estamos allá arriba y en otro momento es una búsqueda. es una búsqueda constante, pero Jesús nos deja esas pistas o esas revelaciones en el medio para que nuestra búsqueda se afine. ¿Por qué camino nosotros tenemos que ir? Entonces a Pedro le dice, Pedro, lo estás interpretando como un humano, tenés que interpretarlo como Dios lo interpreta, como Dios lo dice. Por eso viene la revelación de Jesús, explicándoles a sus discípulos, yo tengo que sufrir, yo tengo que morir. El que quiera ganar su vida, la va a perder. El que pierda su vida por mi causa, la va a ganar. Presenta este paradigma contradictorio, Jesús diciendo, no tiene lógica lo que está diciendo para nosotros, entendidos de lo humano. Como si uno quiere ganar su vida, quiere que le vaya bien en la vida, la tiene que perder. No tiene sentido eso. Bueno, cobra sentido para nosotros entendiendo la lógica de Jesús. Si analizamos de la lógica humana, Jesús es un fracasado, porque Jesús como maestro no pudo bancar a sus 12 discípulos porque se desbandaron en momentos difíciles. Primero, que Jesús no se defiende, se deja encarcelar, se deja enjuiciar falsamente. Los discípulos no le hacen el aguante, solamente sale Pedro, los demás salen corriendo. Muere casi solo en la cruz, con los discípulos a distancia. Entonces, como maestro, ¿cómo? Y que encima con uno. Con uno que lo traiciona, el otro que lo niega. No queda muy bien parado Jesús en, en términos, en términos humanos. Cuando él fue a orar y los demás ya empezaron a dormir. Se comienza a dormir. Este, pero en términos de niveles de éxito humano, y la verdad que no tuvo mucho éxito. Entonces, nuestra mirada como seguidores de Jesús, que estamos en esa búsqueda, tiene que acercarse más a la pregunta de, bueno, ¿cómo quiere Dios que miremos las situaciones? ¿Cómo debemos analizar las situaciones?
Eh, quiero dejarles, no me voy a extender mucho más porque son las 8, Sí. pero quiero dejarles 3 pasajes eh, que nos cuenta la Escritura, cómo nosotros podemos tener esta mirada como Dios quiere y no quedarnos con el filtro de nuestro propio entendimiento. Vamos a ver uno de ellos que es Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago, ¿no? Sí, Santiago. ¿Qué página? Espera que no la tengo acá todavía. Me hiciste. Dale. Santiago 4:7. Ujú. Toma. Dice Santiago 4:7, por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. ¿Eh? Cuando leo este pasaje me acuerdo o lo relaciono directamente en mi mente con las tentaciones que tiene Jesús, esta cuestión de él estaba sometido a Dios, se somete en ese momento a Dios, se somete a la palabra de Dios y resiste al diablo en sus tentaciones. ¿Eh? Y este es el consejo que nos da Santiago también, el de someternos a Dios. Someternos a Dios quiere decir ponernos bajo la obediencia o, sí, bueno, la obediencia, el conocimiento de la Escritura. ¿Eh? No tenemos revelación de parte de Dios más allá de lo que conocemos en la Biblia. Entonces es someternos a lo que dice la Biblia, oponernos o resistirnos a esas tentaciones que pueden venir del enemigo. ¿Y cómo te das cuenta? Bueno, cuando no se condice con lo que dice la palabra, ahí nos damos cuenta de que es una tentación del enemigo. Entonces, de ahí la importancia también de conocer la palabra, lo que dice la Escritura, para poder nosotros tener ese discernimiento. Importante la palabra discernimiento en nuestra vida. Esto viene con un ejercicio de la oración, lectura de la Escritura, la vida en comunidad. Ahí desarrollamos el discernimiento. Entonces, primer consejo que tenemos que nos da la Escritura es someternos a Dios y resistir al enemigo. Y él huirá de ustedes. En segundo lugar, otro pasaje que es un consejo, una enseñanza que da Jesús a sus discípulos en Mateo capítulo 26. Sí, ¿no? Mateo capítulo 26, versículo 41, 14:27. Mateo, ¿qué? 28. 14-29, versículo 41, Mateo 26, versículo 41. Dice, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Eh? El contexto de esto es el contexto del comienzo del sufrimiento de Jesús. Esto es en el huerto de Getsemaní, donde Jesús les pide a sus discípulos que lo banquen a través de la oración, que lo ayuden a orar. Y es el consejo que les da Jesús a los discípulos en la enseñanza. eh, digo, es más que un consejo, si viene de Jesús, para mí es como una orden. Eh, manténgase despiertos a través de la oración para que no caigan en tentación. Es decir, el ejercicio o la utilización de la oración en nuestra vida lo que hace es mantenernos despiertos espiritualmente para no caer en la tentación. Entonces, segundo consejo, para no caer en la tentación, mantenernos despiertos o velar o estar atentos a través de la oración. La oración nos mantiene despiertos espiritualmente. Y el último, por lo menos que tengo yo esta noche, está en Gálatas, capítulo 6, versículo 1. 1701. Gente de página. 1701.
Sí, se lesiona. Capítulo 6. Sí, capítulo 6, versículo 1. Minero. Hermano, si alguno es sorprendido en alguna parte, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Bien, vemos que Jesús lo tiene que retar a Pedro porque Pedro era como inconstante muchas veces o era, ¿cómo se dice? Intempestivo, ¿es la palabra? ¿Eh? Era apresurado a demostrar sus emociones, Comedido. comedido, bueno, Arrebatado. ¿cómo? Arrebatado. Arrebatado, atolondrado, bueno, entendemos cómo era Pedro. Eh, pero en ningún momento Jesús lo rechaza a Pedro. Aún en estas cuestiones que tenía Pedro de ser arrebatado, en ningún momento Jesús le dice, mira Pedro, mandate a mudar. Porque conocía su corazón, sabía lo bonachón que era Pedro. Sí, sí, Simplemente él se adelantaba. sí, claro, seguramente, Podríamos decirle, quería ser Figuretti. Figuretti se adelantaba a quizás, posiblemente Pedro, el ímpetu que tenía ese Tocaba. decidido. sanguíneo, le salía así. En su momento, otro día después vamos a hablar de ese evento, pero en su momento también tiene un encontronazo con Pablo y una discusión entre ellos. Pero, ¿cómo? ¿Apurado? O sea, lo hice por Pedro. No sé por qué. No, porque le salía así, era de su emoción. Era espontáneo. Era así, era espontáneo. ¿Eh? Le pasaba eso. Eh, pero lo interesante es cómo Jesús demuestra compasión y paciencia con Pedro, también con todos sus discípulos, aún con Judas. Y la Biblia también nos habla, y lo habla a través de este versículo, pero es en toda la Biblia nos muestra, que nosotros tenemos que ser también de compasivos y pacientes con otros. Y que cuando tenemos que, o si debemos llamarle la atención a alguien, tenemos que hacerlo en consideración primero de nuestras propias vidas. Diciendo, bueno, tengo que considerarme primero a mí mismo, sabiendo que yo también me puedo equivocar. Que si yo tengo que decirle algo a alguien, no va a ser desde una posición superior o elevada a esa persona, sino para hacerle bien a esa persona. Entonces, la enseñanza que deja Jesús cuando tiene que decirle algo a alguien es la enseñanza que acompaña el ejemplo de que Él vino a servir y no a ser servido. Entonces, Jesús tenía esa autoridad, aparte de ser el Hijo de Dios, Él humanamente era alguien que predicaba con el ejemplo y se ponía al mismo nivel de la persona a la cual le tenía que hablar. Ese es el ejemplo que Dios nos da y el ejemplo también tenemos nosotros. Entonces, para resistir también eh, a, a esa cuestión del orgullo, hoy no me salen fácilmente las palabras, de altanería, nos dice la palabra, considerate a vos mismo antes de llamarle la atención a otra persona o, o de reconvenir, usamos la palabra a alguien, hacerlo con compasión y con paciencia. Volvamos al texto de Mateo capítulo 16 para cerrar. Mateo capítulo 16, ¿no? Sí, porque quiero mencionar brevemente el último versículo, el 28. Dice, de cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Este es un pasaje un poco controversial
porque básicamente lo que está diciendo es que algunos no se iban a morir hasta ver eso. Lo que estuve indagando en algunos comentaristas, y muy interesante, hay un comentarista que se llama Hendriksen, eh, hay otros también que lo dicen, pero me gustó como le decía Hendriksen, y lo vincula con el evento siguiente, que es el de la transfiguración. Nos encontramos con 3 de sus discípulos que asisten después al evento de la transfiguración, que es cuando lo ven a Jesús revelado como en su gloria, y lo ven con ese resplandor. Lo que dicen los comentaristas, o por lo menos la mayoría de ellos, es que Jesús estaba refiriendo a este evento. No quiere decir que algunos de los discípulos no iban a morir hasta que se cumpliera ese evento escatológico, sino que iban a participar de esa revelación de la transfiguración, lo que nosotros conocemos como la transfiguración. ¿Se entiende esto de este pasaje? Sí. Quería destacarlo porque sé que despierta ciertas preguntas o dudas, pero ¿cómo? ¿De quién está hablando Jesús? Bueno, esta duda se responde con el evento siguiente, que es la transfiguración. ¿Quedó algún comentario, alguna pregunta por ahí sobre este tema? ¿Nada? Bueno, o entendieron todo o no entendimos nada. Como suelo decir, pues, yo a veces me preocupo cuando no hay preguntas. Hice una Sí, confusión. Yo sé cuando estoy hablando un moco, una macana, porque sé perfectamente que me pregunto, ¿Jesús haría esto? No. Y lo sé, y lo hago igual, y sigo igual. Y sé perfectamente, sobre todo en los comentarios, o cuando hay tomar decisiones que involucran a otros, digo, ¿Jesús haría esto? No, no lo haría. Tengo una lucha. No sopla una. sí, Pero estamos. sé, es una convicción. Sí. Hasta lo más tonto, Jesús, ¿se sentaría acá? No, se sentaría allá atrás, molestaría, Jesús. Lo sé. De ahí a que después lo pueda cumplir, hay un trecho muy grande y una lucha interna muy grande. Sí, sí. Bueno, lo que describís es propio de la vida cristiana, es así. O sea, me parece que a todos nos pasa exactamente lo mismo. Es el desafío que tenemos. Y uno de los pasajes que leíamos hoy dice, a la verdad el espíritu está dispuesto. Es decir, a todos si nos preguntan, todos quisiéramos obrar de manera buena, perfecta, las 24 horas del día. Pero la carne es débil, dice el mismo pasaje, ¿no? Vivimos en esta como contradicción aparente en nuestras vidas, donde intentamos desarrollarnos y edificarnos espiritualmente, pero después tenemos el otro lado, nuestra naturaleza de pecado, que siempre tira para otro lado. Sí, sí, también. Sí, sí. La circunstancia que te rodea muchas veces te ayuda a que tomes la decisión que vos sabés que es la correcta. No te ayuda Sí. con el miedo a esas consecuencias que la circunstancia te va a decir, no, pero ¿cómo es ese? Lo que le pasaba a Pedro con Jesús, no, defendete, no. Porque la circunstancia dice que estás haciendo una estupidez, entonces eso es una lucha muy Sí. grande. Sí, es una lucha que se dirime de manera interna, Mm. ¿viste? Pero es la lucha que creo que tenemos todos. Eh, bueno. Bueno, ¿algo más? ¿Algún comentario más? Cerramos el estudio entonces. Sí. Eh, Fede, Chao, Pedro. ahí despedimos a Pedro. Bueno, chao Pedro, se va Pedro. Hay ese pasaje que dice, no soy yo el que no quiere hacer, sino el pecado que está en mí, el que quiere hacer. Claro, recién lo citaba Andrea eso, sí, sí, sí. Era ese, exactamente. Tenemos esas fallas, lo vamos a seguir teniendo. Bueno, de a poquito, teóricamente, de a poquito vamos como aprendiendo esas cosas, vamos creciendo. La vida cristiana es un proceso de crecimiento, dura toda la vida. Algunos lo denominan es un proceso de santificación, es un caminar que tenemos y vamos aprendiendo algunas cosas. Y no es que siempre vamos a caer en lo mismo.
O no deberíamos siempre caer en el mismo. Y no nos escudemos tampoco en eso. No hago lo que debo hacer, sino que Sí, claro, claro. Estamos en esa lucha. ¿Eh? Es cruel y es mucha, decía. Bueno, vamos a tener nuestro tiempo de oración.